Desde la capital de la República Mexicana, esta es la información del acontecer de México y el mundo a través de Cadena Mexicana de Noticias y la radioenlared.com con Pablo Ibáñez. En la Ciudad de México son las 7 de la noche, es hora de la información. Buenas noches y bienvenidos al noticiero de Cadena Mexicana de Noticias, traído a usted a través de la señal de la radioenlared.com. Mi nombre es Pablo Ibáñez y agradezco infinitamente su presencia. Ahora, pasemos al resumen. Resumen. Vamos a empezar el noticiero de hoy recordándole que este domingo es 1 de julio y es un domingo muy especial, ya que todos sabemos y que debemos acudir a las urnas a plasmar nuestro sufragio. O sea, es domingo de elecciones. Quiero indicarle que si usted aún no sabe dónde está la casilla a la que tiene que acudir a votar, lo voy a invitar a que entre a nuestro portal www.mexicanadenoticias.com, en donde encontrará un botón azul a su mano derecha, que al seleccionarlo le llevará a donde puede usted encontrar la casilla que le corresponde según su sección y estado. No le voy a decir por quién debe votar, obviamente, pero porque usted deberá tomar su decisión. Lo importante para mí es que todos acudamos a emitir nuestra elección para hacer valer nuestro voto, sobre todo en estas elecciones porque son las elecciones más importantes en varios años, ya que estaremos eligiendo presidente de la República. Usted podrá acudir a votar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde o hasta que en la casilla donde usted pertenece se terminen las boletas. Ahora déjeme decirle a quién encontrará usted en la boleta electoral. A nivel federal usted encontrará una papeleta para elegir presidente de la República. Los candidatos, como todos lo sabemos, son Ricardo Anaya, José Antonio Meade Curi, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como El Bronco. Además de las elecciones por presidente, también a nivel federal se elegirán 128 senadurías, 64 por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de representación popular y 32 por primera minoría. 500 diputaciones, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. A nivel local se elegirán una jefatura del gobierno para la Ciudad de México, 8 gubernaturas, 972 diputaciones locales, 585 por mayoría relativa y 387 por representación proporcional, 1,597 ayuntamientos, 184 juntas municipales o concejales, 16 alcaldías, estas también en la Ciudad de México, ya que por primera ocasión se votará por alcaldes en vez de por delegados. Por estado le informo de quiénes usted podrá elegir. En Chiapas, usted podrá votar por el gobernador, también por 40 diputaciones locales, 24 por mayoría relativa y 16 por representación proporcional, así como 123 ayuntamientos. En Guanajuato se votará por una gobernatura, 36 diputaciones locales, 22 por mayoría relativa y 14 por representación proporcional, así como por 46 ayuntamientos. Para el estado de Jalisco también se votará por la gobernatura, 38 diputaciones locales, 20 por mayoría relativa y 18 por representación proporcional, así como por 125 ayuntamientos. En el estado de Morelos se podrá votar por gubernatura, obviamente, 20 diputaciones locales, 12 por mayoría relativa y 8 por representación proporcional, además de 33 ayuntamientos. Los poblanos votarán por una gubernatura, 44 diputaciones locales, 26 por mayoría relativa y 15 por representación proporcional, 217 ayuntamientos también. En el estado de Tabasco, los tabasqueños podrán votar por una gubernatura, 35 diputaciones locales, 21 por mayoría relativa y 14 por representación proporcional, y así como por 17 ayuntamientos. En el estado de Veracruz votarán por una gobernatura, 50 diputaciones locales, de las cuales 30 son por mayoría relativa y 20 por representación proporcional. En Yucatán se votará por gobernatura, 25 diputaciones locales, 15 por mayoría relativa y 10 por representación proporcional, así como por 106 ayuntamientos. Además, estas son las entidades que renuevan Congreso y ayuntamientos: los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas renovarán ayuntamientos y Congreso local, mientras que en Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas se votará por ayuntamientos. En Tlaxcala, Durango e Hidalgo, las elecciones locales serán para definir el poder legislativo local. Asimismo, en Campeche, además, se elegirán concejales.
Y para asegurar tanto a la población mexicana como al mundo que las elecciones serán legítimas y sin trampas, han llegado a México más de 100 observadores internacionales y hay 200 nacionales que se desplegarán a lo largo de 25 estados de la República con la finalidad de monitorear y garantizar el respeto a los derechos humanos y a la voluntad popular. Así lo informó la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia, RUCD, que indicó que de la mano de la sociedad civil y misiones internacionales se desplegarán para participar a favor de la autenticidad de las elecciones. En conferencia de prensa señalaron que, dada la expectativa internacional, un centenar de integrantes de diversas organizaciones y académicos de Latinoamérica, Norteamérica y Europa observarán los comicios, al igual que personas mexicanas, con el objetivo de reportar cualquier presunta irregularidad. El objetivo es participar, informar y documentar durante la veda electoral del 28 al 30 de junio, durante las elecciones del domingo y hasta la realización del conteo en consejos distritales, a fin de que en todo momento se definan los derechos políticos y se coadyuve en el fortalecimiento de la democracia en México. Entre las entidades en las que se desplegarán observadores internacionales y nacionales pertenecientes a la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia se encuentran los estados de Morelos, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y el estado de Yucatán. Y en cumplimiento a las leyes electorales enfocadas a garantizar elecciones equitativas, libres, transparentes y apegadas a la legalidad, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, informó que a partir del jueves por la mañana, la Agencia de Gestión Urbana inició el retiro de propaganda electoral en el mobiliario urbano de vialidades primarias. Ya para el jueves por la noche se habían recolectado 9.6 toneladas de publicidad, lo que representa un avance del 98%. Para cumplir con lo establecido en la ley electoral, fueron designados 1,400 trabajadores de limpia, así como 210 vehículos para recolectar todo el material colocado en postes, semáforos y puentes peatonales. Desde los primeros minutos del jueves, las cuadrillas recorrieron los 9 accesos controlados, 35 ejes viales y 125 vialidades que conforman la red vial primaria. El secretario de Gobierno indicó que también se solicitó a las 16 jefaturas delegacionales el retiro del material electoral en las vialidades secundarias. El miércoles finalizaron las campañas electorales. En el caso de la capital del país, para elegir la jefatura del gobierno, diputaciones locales y alcaldías, por lo que desde el primer minuto del jueves 28 de junio inició la veda electoral. Con este mismo motivo y con el propósito de llevar a cabo la jornada electoral del próximo domingo 1 de julio de forma pacífica, el gobierno de la Ciudad de México implementará la ley seca de establecimientos mercantiles y un operativo de seguridad en el que participarán más de 34,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El jefe de gobierno aseguró que las acciones coordinadas por parte de las autoridades capitalinas en el día de la jornada electoral son fundamentales para garantizar el acompañamiento de la población a ejercer su libre derecho al voto. Como aclaración, le digo que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no estarán armados en las casillas, pero contarán con un radio para alertar sobre cualquier eventualidad. También llevarán a cabo labores de acompañamiento y vigilancia en el traslado de los paquetes electorales, así como de las instalaciones de los institutos nacional electoral y local. La ley seca ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas las graduaciones en los establecimientos mercantiles ubicados en el territorio que comprende la Ciudad de México desde el primer minuto del 1 de julio hasta que finalice el día. La excepción de la ley seca es única y exclusivamente en el consumo que se haga de bebidas alcohólicas con alimentos en copeo al interior de establecimientos mercantiles considerados de impacto vecinal como salones de fiestas, restaurantes y establecimientos de hospedaje. La venta en envase cerrado para consumir fuera de estos establecimientos está suspendida. Si usted nos escucha en Toluca, le advertimos que la ley seca iniciará el minuto 1 de mañana sábado. Y antes de ir a la pausa, le recuerdo que a partir de este 2 de julio se reanudará la verificación vehicular en la capital del país en los nuevos centros de verificación establecidos. Para realizar la verificación de su unidad es necesario generar una cita, ya que quienes acudan sin este requisito no podrán realizar dicho procedimiento. Para hacer su cita puede ingresar al portal www.verificentros.cdma.cdmx.gov.mx. Se lo repito, www.verificentros.cdma.cdmx.gov.mx.
sedema.cdmx.gov.mx. También podrá agendar su cita llamando al centro de verificación vehicular o acudiendo al mismo. El día de la cita, el interesado deberá estar presente 15 minutos antes de su cita y presentar el comprobante de la última verificación o certificado provisional, tarjeta de circulación y, si el vehículo es nuevo, copia de la factura. Si se le asigna una línea que cuente con equipo para la inspección físico-mecánica, esta prueba se llevará a cabo, aunque esta prueba no es motivo de rechazo ni determina el holograma que el vehículo obtendrá, ya que este dependerá de las emisiones de la unidad. Solamente. El costo de la verificación es de 524 pesos. Aquellos vehículos matriculados en la Ciudad de México que sean híbridos o eléctricos podrán solicitar la constancia denominada exento y no estarán sujetos al programa Hoy No Circula. El citado trámite puede realizarse de lunes a viernes en días hábiles. Quienes no realicen la verificación en la Ciudad de México durante el periodo correspondiente a su holograma serán acreedores a una sanción de 1,612 pesos por concepto de verificación extemporánea. El calendario de verificación para el segundo semestre es el mismo que ha estado vigente en años anteriores, iniciando en julio y agosto para engomado amarillo o terminación de placas 5 y 6. Es el momento de ir a nuestra primer pausa comercial. Le invitamos a seguir con nosotros. No se mueva, aún tenemos mucha más información de interés que ofrecerle. Sigue con nosotros. Después de la pausa tendremos más información. Mantente informado con Cadena Mexicana de Noticias y la radio en la red.com. Al regresar, mueren 5 en ataque armado a periódico local en Estados Unidos. Además, huelga de transporte paraliza Argentina. No se vaya, aún tenemos más información que ofrecerle. Ya volvemos. Sigue con nosotros. Mantente informado con Cadena Mexicana de Noticias y la radio en la red.com. Ya estamos de regreso en el noticiero de Cadena Mexicana de Noticias, traído a usted por la señal de la radio en la red.com. En Cadena Mexicana de Noticias y la radio en la red.com queremos saber tu opinión, tus comentarios. Comunícate con nosotros. Puedes hacerlo a nuestro correo electrónico informacion@laradioenlared.com. También, si deseas información sobre publicidad o tienes alguna noticia que platicarnos, envíanos un correo a opinion@mexicanadenoticias.com. Nos dará mucho gusto escuchar de ti porque tú eres importante para nosotros. Ahora te invito a que pasemos a más información. Internacionales. Iniciamos con la información de un tiroteo este jueves en Maryland, Estados Unidos. En esta ocasión no se trató de una escuela, sino de un medio de comunicación. El tiroteo sucedió en las oficinas del periódico Capital Gazette en Annapolis, Maryland, el cual dejó por lo menos 5 muertos y varios heridos de gravedad, de acuerdo con las autoridades, quienes confirmaron que el único sospechoso está detenido. Ejecutivos del rotativo de Baltimore Sun, que es el propietario de Capital Gazette, indicaron que el tiroteo sucedió en el interior del edificio del periódico, durante una rueda de prensa breve en la que también participaron las autoridades, quienes indicaron en ese momento que en el área era considerada una escena de crimen activa, por lo que se pedía que no visitaran la zona. El sospechoso fue arrestado poco después del ataque sin que se enfrentara a la policía. La fuerza de seguridad dijo que desconocía los motivos del incidente, pero cree que el hombre, un adulto blanco que utilizó un arma larga, actuó solo. Phil Davis, reportero de tribunales y sucesos del Capital Gazette, que estaba en el edificio al momento del tiroteo, dijo en una entrevista con el Baltimore Sun que la redacción parecía una zona de guerra. Davis y otros estaban escondidos bajo sus escritorios cuando el hombre dejó de disparar, informó el Capital Gazette. No sé por qué se detuvo, declaró. Por mucho que se trate de expresar lo traumatizante que es estar escondido bajo tu escritorio, no lo sabrán hasta que estén ahí y se sientan impotentes, agregó. Una fuente policial dijo que el sospechoso es un hombre de unos 20 años de edad que no llevaba identificación y que el sospechoso usó una escopeta. Tras su arresto, el sospechoso no estaba cooperando con la policía. La policía recuperó algo que agentes pensaron podría ser un aparato explosivo. Unas 170 personas fueron evacuadas del edificio. Por ahora, el tiroteo en Annapolis está siendo tratado como un incidente local y no como uno terrorista, dijo un funcionario policía. El Buró Federal de Investigaciones, o sea, el FBI, estaba en el lugar de los hechos asistiendo a las autoridades locales. El presidente Donald Trump fue informado del tiroteo, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters.
Y ya que hablamos de Donald Trump, le digo que el gobierno del presidente Trump ahora enfrenta un plazo claro para reunificar a las familias inmigrantes que separó en la frontera con México, luego de que un juez federal le ordenó reunir a miles de niños con sus padres dentro de 30 días, incluso más pronto si se trata de menores de 5 años. El plazo fue fijado el martes por la noche por la jueza Dana Sobro en San Diego, luego de que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump derogando la política de separación familiar desató un caos e incertidumbre, pues el gobierno no aclaró cuándo podrán los padres volver a ver a sus hijos. El fallo de la juez Sobro representa al gobierno de Trump una amplia variedad de problemas logísticos y no queda claro cómo podrá cumplir con el plazo. Sobro, quien fue designada por el entonces presidente George W. Bush, dijo que los niños menores de 5 años deben ser devueltos a sus padres dentro de 14 días. Además, decretó una prohibición nacional contra toda separación de familias en el futuro, a menos de que se determine que el padre no esté en condiciones de ejercer sus responsabilidades o no desea quedarse con el menor y lo ordenó al gobierno facilitar el contacto telefónico entre todo hijo y sus padres dentro de 10 días. El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles, que demandó en marzo en nombre de una niña de 7 años de edad que había sido separada de su madre congolesa y en nombre de un joven de 14 años de edad que había sido separado de su madre brasileña. Más de 2,000 menores de edad han sido separados de sus padres en semanas recientes y colocados en albergues administrados por el gobierno, en ocasiones a cientos de kilómetros de distancia, bajo la política de separar a familiares detenidos luego de entrar ilegalmente a territorio estadounidense. Ante la desaprobación mundial causada por la política de Trump, este mismo firmó la semana pasada una orden ejecutiva poniendo fin a la práctica, pero sigue reinando la confusión. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó este jueves a Guatemala para reunirse con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica y abordar la situación migratoria irregular hacia el suelo estadounidense. Fue recibido por el vicecanciller de Guatemala, Pablo García, y el embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, Luis Arreaga. Pence, que visita por primera vez Guatemala desde que tomó su cargo, se reunirá con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, Juan Orlando Hernández de Honduras, Salvador Sánchez Serén, el de El Salvador, y el anfitrión Jimmy Morales de Guatemala, con quienes hablará de temas migratorios, como ya le había dicho. El vicepresidente estadounidense estará acompañado en la reunión por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, quien llegó unos minutos antes y es responsable de inmigración y fue objeto de críticas por la separación de niños de sus padres registrada en la frontera estadounidense con México desde abril y hasta la semana pasada. La visita de Pence a Guatemala, país que le ha pedido a Estados Unidos el estatus de protección temporal, o sea, el TPS, para sus migrantes por la erupción del volcán de fuego, pone fin a una gira latinoamericana que comenzó el martes en Brasilia y que le llevó este miércoles a Ecuador. Los sindicatos de Argentina paralizaron ayer el país en una huelga de 24 horas en una demostración de fuerza ante el gobierno del presidente Mauricio Macri y en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin servicio de trenes, metro, autobuses ni vuelos, los organizadores se felicitan por una masiva adhesión al paro que dejó a la capital de Argentina semidesierta, con la mayoría de los locales comerciales cerrados y prácticamente sin tránsito. A medida que avanzó la jornada del día, se fue vaciando el centro de Buenos Aires de automóviles, que fue el único medio de locomoción de transporte por ausencia de absoluta de transporte público. No funcionaron los bancos ni abrieron las escuelas. Aunque la convocatoria se limitó a un paro de actividades, sin manifestaciones, sectores más radicales realizaron cortes en los accesos a la capital argentina y unos cientos se concentraron al mediodía en el Obelisco. Según el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, la huelga tendrá un costo de casi 29,000 millones de pesos, unos $1,000 millones. Con un malestar creciente por la situación económica que empujó al gobierno a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta se presentó como la ocasión para que todos los sectores sindicales, a menudo enfrentados, se muestren unidos. Como propuesta concreta, los sindicatos plantean que se reabra la negociación de ajustes salariales de este año para que se alineen a la proyección de inflación, calculada ahora por el Banco Central en 27%. La mayoría de las negociaciones tuvieron como referencia la meta de inflación anual de 15%, que el gobierno debió abandonar porque el acumulado de entre enero y mayo fue del 11.2%.
Mientras tanto, en Alemania, la policía emitió ayer un comunicado con el que busca testigos que puedan aportar datos sobre la agresión presuntamente con cuchillo que sufrieron 2 turistas mexicanos que resultaron gravemente heridos el pasado 16 de junio en un tren en las cercanías de Berlín. La unidad de homicidios encargada del caso trata de encontrar a personas que viajaron en el vagón del tren de cercanías de la línea S41, donde ocurrieron los hechos alrededor de las 5:50 horas locales de Alemania. La policía busca asimismo testigos que se encontraran en el andén de la estación de Greifswalder Straße o en sus inmediaciones y pudiera haber visto al agresor, que es buscado por intento de homicidio. El mismo día de la agresión, la policía informó que los 2 mexicanos de 19 y 21 años fueron trasladados al hospital. Ahí se sometieron a una operación y se encuentran fuera de peligro. Al parecer, los 2 turistas y una mujer alemana de 37 años tuvieron una discusión con el agresor cuando el tren estaba entre las estaciones de Prenzlauer Allee y Greifswalder Straße en el barrio de Prenzlauer Berg. Durante la pelea, el hombre sacó un objeto punzocortante y agredió a los 2 jóvenes. Luego salió del tren en la siguiente estación y emprendió la huida, indicó la policía local. El volcán Monte Agung en Bali arrojó cenizas a 2.000 metros de altura este jueves, lo que alteró los planes de viaje de miles de personas luego de que varias aerolíneas cancelaron vuelos desde la isla turística de Indonesia. La información en línea del aeropuerto sobre los vuelos indicaba que las aerolíneas australianas Jetstar, Virgin Australia y Qantas habían cancelado vuelos de y hacia la isla. Korean Air y Air Asia también suspendieron algunos. Su departamento de Relaciones Públicas informó que se habían cancelado 26 vuelos internacionales entrantes y salientes, lo que afectó a casi 5,000 viajeros. Aproximadamente 10,000 vuelos nacionales también fueron cancelados y en consecuencia más de 1,700 pasajeros quedaron varados. La última vez que el Agung, ubicado aproximadamente a 70 kilómetros, unas 45 millas al noreste del centro turístico de Kuta, en Bali, hizo una erupción fuerte fue en 1963, la cual causó la muerte de unas 1,100 personas. El año pasado su actividad se incrementó mucho y decenas de miles de personas tuvieron que ser desalojadas, pero para principios de este año ya se había tranquilizado. En febrero, las autoridades disminuyeron su estado de alerta del nivel más elevado. Indonesia, un archipiélago habitado por más de 250 millones de personas, está en el cinturón de fuego del Pacífico y es propensa a terremotos y erupciones volcánicas. Los sismólogos del gobierno monitorean más de 120 volcanes activos. En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien está preso desde el pasado mes de abril en Curitiba, será interrogado de manera presencial el próximo 11 de septiembre en esa ciudad por el juez federal Sergio Moro para responder por otro caso de corrupción, informaron el miércoles fuentes oficiales. Será la primera vez de no verse beneficiado por alguna cautelar hasta ese día que el exmandatario abandonará la sede policial en la que permanece recluido desde el pasado 7 de septiembre para cumplir una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. El magistrado emitió un oficio para que la Policía Federal tome las providencias necesarias para la realización de escolta de Lula desde su celda hasta la sede de los juzgados de primera instancia de Curitiba, en el sur del país, donde se realizará la audiencia. Moro interrogará a Lula en persona, algo que ya ha hecho en otras 2 ocasiones, al respecto de uno de los 6 procesos penales que el ex jefe de Estado aún tiene abiertos con la justicia, la mayoría por sospechas de corrupción. En este caso en particular, Lula responde de nuevo por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, al supuestamente haberse beneficiado de las reformas millonarias que 2 constructoras, Odebrecht y OAS, realizaron en una casa de campo cuya propiedad se le atribuye en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo. Lula, que aún pretende presentarse a las elecciones presidenciales de octubre, pese a que su candidatura está virtualmente anulada, niega todas las acusaciones y sostiene que la investigación es una mentira organizada para evitar su vuelta al poder. En paralelo, un tribunal brasileño aplazó la semana pasada por tiempo indefinido otro interrogatorio al que iba a ser sometido Lula por el juez que lo investiga en otro caso en el que se le acusa de haber favorecido a la empresa que se adjudicó el contrato para 36 cazabombarderos. Desde que fue preso, Lula solo tuvo una aparición pública el pasado 5 de junio, cuando fue interrogado como testigo y por videoconferencia en un caso que investiga si Río de Janeiro fue escogida como sede de los Juegos Olímpicos de 2016 gracias al pago de sobornos a delegados del Comité Olímpico Internacional.
Antes de ir a la pausa, le platico que la red social Facebook informó este martes que retiró unas 10,000 páginas de grupos y cuentas en México y otros países de América Latina por publicaciones que violaron normas comunitarias. El contenido removido infringía nuestras políticas sobre daño coordinado y contenido no auténtico, además de ataques basados en raza, género u orientación sexual, dijo la compañía en un comunicado firmado por Nathaniel Glacier, jefe de ciberseguridad de la compañía. La empresa dijo que el primer trimestre del año eliminó 2.5 millones de publicaciones que incitaron al odio y 583 millones de cuentas falsas en el mundo, usando aprendizaje de las máquinas e inteligencia artificial. Este tipo de acciones son especialmente importantes antes de las elecciones, cuando las personas usan Facebook para conectar con candidatos, debatir asuntos relevantes e informarse antes de votar, añadió el comunicado. Llegó el momento de ir a la pausa, pero manténgase en sintonía de la radio en la red.com porque tenemos más información de Cadena Mexicana de Noticias. No te muevas, la información sigue llegando por Cadena Mexicana de Noticias y la radio en la red.com. Al regresar, recuperan otro departamento de César Duarte en Veracruz. Además, quédese con nosotros, ya volvemos con la información. Sigue con nosotros. Mantente informado con Cadena Mexicana de Noticias y la radio en la red.com. Ya estamos nuevamente con usted. Le agradecemos su presencia en el noticiero de Cadena Mexicana de Noticias y la radio en la red.com. Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Busque la radio en la red en Facebook y Twitter, o encuentre Cadena Mexicana de Noticias en Facebook como Mexicana de Noticias y en Twitter como @Mexicana Noticia. También la puede encontrar en LinkedIn y en Google+. Esperamos sus comentarios y sugerencias. Ahora le invito a que pasemos a más información. Nacionales. Iniciamos la sección platicándole que desde que Javier Corral anunció en el 2017 un combate a la corrupción en el estado de Chihuahua, como parte del operativo judicial Justicia para Chihuahua, han sido sometidos a proceso penal por peculado 22 exfuncionarios estatales que estuvieron bajo las órdenes y dentro de la red de complicidad del exgobernador chihuahuense de filiación priista César Duarte Jaques. Los funcionarios que se encuentran bajo proceso penal son 22, 5 de los cuales siguen el proceso en libertad y el resto se encuentran recluidos en el Cerezo 1 de Chihuahua. Se trata de Alejandro Gutiérrez, quien es exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Javier Garfio Pacheco, exalcalde y exsecretario de Obras Públicas, Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Gerardo Villegas Madriles, exdirector general de Administración, Antonio Tarín García, extitular del Comité de Adquisiciones, Sergio Medina Ibarra, exdirector de Adquisiciones, Carla Jurado Bafidis, exdirectora administrativa de Educación, Jesús Esparza Flores, exauditor, Edgar Ramírez Martínez, exdirector de Administración de la Auditoría, Germaín Lezama, representante de Kepler, Jaime Fong Ríos, dueño de la empresa Fritag, Ever Eduardo Aguilar Sandoval, ex coordinador de Administrativo y de Servicios de Hacienda, Iván Eli Sánchez Jasso, representante de Bildung, consultora organizacional, Pedro Mauli Romero Sánchez, ex secretario de Finanzas del PRI Chihuahua, Fernando Reyes Ramírez, exdiputado del PAN y de Movimiento Ciudadano, Enrique Valle Zavala, exdirector de Planeación y Evaluación del municipio de Chihuahua, Alejandro Villarreal Aldaz, exdirigente de la sección 8 del CENTE en Chihuahua, Diógenes Bustamante, exdirector ejecutivo de los servicios educativos del estado de Chihuahua, Patricia Banderas Barrera, exdirectora administrativa del SICH, Edmundo Felipe González, ex asesor jurídico de la Secretaría de Hacienda, Eric Manuel Hernández Aguilar, quien era responsable de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda, y finalmente Guadalupe Medina Aragón, contadora personal del exgobernador César Duarte, quien ya fue arrestada. Sobre la contadora privada y personal del exmandatario chihuahuense se han emitido 10 órdenes de aprehensión y solicitado su detención y extradición al gobierno de Estados Unidos. Está involucrada en varios desvíos y ha participado en otras operaciones en las que el exgobernador dispuso de recursos públicos e incluso aparece como beneficiaria de uno de los desvíos cuantiosos, indicó Corral. Asimismo, la Fiscalía Estatal informó que otro ex colaborador
del exmandatario priista Eric Manuel Hernández Aguilar también fue detenido. Era responsable de la dirección de programas de inversión de la Secretaría de Hacienda durante la administración de César Duarte. Oiga, y déjeme le platico que hasta este jueves, o sea, ayer, el Instituto Nacional Electoral había recibido 95,953 votos de mexicanos desde el extranjero, de una lista nominal de estos ciudadanos de 181,000 potenciales votantes, informó el Consejo Electoral o el consejero electoral Enrique Andrade. Al participar en el taller de medios que organizó el INE, el presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero estimó que entre el viernes y las 8 horas del sábado se alcancen a recibir los 100,000 sobres voto. Destacó que esa votación es histórica porque en el 2006 se tuvieron 32,621 sufragios y en la pasada elección federal fueron 40,714. Informó que el 98% de los sufragios provienen de Estados Unidos. Andrade detalló que el presupuesto para este proyecto es de 280 millones de pesos y calculando que se tuvieran 100,000 votos cada sufragio tendría un costo de 2,500 pesos aproximadamente. El consejero electoral indicó que de las 17 horas del domingo 1 de julio se instalarán de manera formal las mesas en el TEC de Monterrey, donde se contarán los votos provenientes del extranjero, y a las 18 horas iniciará la apertura de los sobres voto y el cómputo de los mismos. Fueron 28,616 capitalinos de 100 países, sobre todo Estados Unidos, Canadá y España, los que se inscribieron para emitir su sufragio en esta elección, en la que se elegirá jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones locales. 4 partidos y 3 empresas fueron notificadas de la investigación de oficio que el INAI abrió a causa de las llamadas que se hicieron para incidir en el voto de los ciudadanos. El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o sea, el INAI, Francisco Javier Acuñas Llamas, detalló que son al menos a 4 grupos políticos a quienes se les pidieron requerimientos. Se inicia investigando a todos, buscando un vínculo entre estas instituciones, partidos, empresas y empresas de telefonía, propiamente de call centers, servicios masivos de comunicación, para poder, en su caso, encontrar conexión y decir estás haciendo una instrucción, detalló el Ejecutivo. El comisionado presidente indicó que hace falta que la participación de la ciudadanía se manifieste y señale la posible violación. Si bien se han quejado o se han manifestado molestos con estas actuaciones los integrantes de unos partidos políticos, es importante que haya consecuencia ciudadana y que la ciudadanía que ha recibido llamadas lo diga, señaló. Agentes de la Procuraduría General de la República entregaron al gobierno de Veracruz un departamento amueblado que es propiedad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ubicado en la Torre Pelícano, en el municipio de Boca del Río, y valuado, según el gobierno estatal, en 10 millones de pesos. La propiedad fue entregada formalmente a personal de la Fiscalía General del Estado. Es el 4º departamento recuperado en esa Torre Pelícano, que eran propiedad del prestanombres de Javier Duarte. Estaba rentado y este mes que venció el contrato fue recuperado por la PGR. Economía. El peso mexicano se adelantaba el viernes por una debilidad global del dólar. En ventanillas bancarias el dólar se vendía en 19.90 pesos, por debajo de las 20 unidades por primera vez en 32 días. La moneda cotizaba en 19.612 por dólar, con una ganancia de 0.5% o lo que es igual 2.80 centavos, frente a los 19.71 del precio de referencia de Reuters del jueves. La divisa local perfilaba un avance acumulado de alrededor de 1.5% en junio, recuperando algo de terreno ante una depreciación esperada en el segundo trimestre de más de 8.0%, causada sobre todo por una fortaleza del dólar y la incertidumbre en torno al futuro del Telecán. La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes en línea con el comportamiento de otras plazas, como sus pares en Nueva York, por una menor aversión al riesgo, mientras se encaminaba a registrar en junio su mejor desempeño mensual desde febrero del 2015. El índice Dow Jones obtenía un impulso en la apertura de Wall Street el viernes gracias al repunte cercano al 10% de Nike, tras reportar sólidos resultados trimestrales y las ganancias del sector bancario después de superar las pruebas de resistencia
agencia de la Reserva Federal. En la apertura, el promedio industrial Dow Jones subía 107.88 puntos o un 0.45% a 24.323.93. El índice S&P 500 avanzó 10.82 puntos o un 0.40% a 2.727.13 unidades y el Nasdaq Composite ganaba 40.45 puntos o un 0.54%, llegando a 7.544.13 unidades. En la sesión de este jueves, el petróleo mexicano de exportación registró una ganancia de 15 centavos de dólar con relación a la jornada previa y se vendió en $67.08 por barril, informó Petróleos Mexicanos. Por ahora es el momento de ir a una pausa, pero no se vaya, aún tenemos información importante para usted. Quédate en la radioenlared.com con información de Cadena Mexicana de Noticias. Al regresar, la información del clima con Alma Ramírez. Además, en los deportes, detalles de los Juegos del Mundial Rusia 2018. Ya volvemos. Sigue con nosotros. Mantente informado con Cadena Mexicana de Noticias y la radioenlared.com. Ya estamos de regreso. Qué bueno que usted continúa informándose con Cadena Mexicana de Noticias y la radioenlared.com. Agradecemos su presencia y le invitamos a que descargue el app de la Radio en la Red en el Play Store de Google. Es muy fácil y además es gratuita. O también puede escucharnos a través de la aplicación TuneIn. No se quede sin escuchar su programa favorito de la radioenlared.com. Ahora, ¿qué le parece si vamos a conocer las condiciones del clima que estarán presentes este fin de semana aquí en la Ciudad de México y en algunas ciudades de nuestra hermosa República Mexicana? Vamos al clima con Alma Ramírez. Bienvenida, Alma. Adelante. Clima. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias a todos y bienvenidos al reporte del clima, que es traído a ti por las pulseras Payal, el estilo en tus manos. Encuentra tu favorita en www.payalestilo.com. La onda tropical número 9, que se extenderá desde el sur hasta el occidente de México, y la onda tropical número 10, que se desplazará sobre la península de Yucatán, originarán tormentas muy fuertes en áreas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y tormentas locales fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Morelos, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán, y lluvias aisladas en Baja California Sur. Las precipitaciones serán con actividad eléctrica, granizadas, fuertes rachas de viento y posibles torbellinos. Se estiman rachas de viento superiores a 50 km por hora en Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados se pronostican para regiones de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche y Yucatán, y de 35 a 40 grados en sitios de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. A las 7 horas, tiempo del centro de México, una zona de inestabilidad asociada con la onda tropical número 9 tiene 70% de potencial ciclónico en el pronóstico a 48 horas. Se localizó aproximadamente a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 25 kilómetros por hora, rachas de 35 kilómetros por hora y movimiento al oeste-noroeste. Durante la madrugada, la tormenta tropical Emilia se ubicó a 955 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento al oeste-noroeste de 19 kilómetros por hora. Por su ubicación, no genera efectos en la República Mexicana.
Vamos al clima en nuestra región. En estos momentos el termómetro nos indica 19 grados centígrados en una tarde nublada con vientos del este-noreste de 13 kilómetros por hora. Para el fin de semana se espera una máxima de 23 grados, mínima de 14, con 90% de probabilidad de lluvia que se desarrollará a lo largo de la tarde y noche, acompañada de vientos del nor-noreste de 10 a 15 kilómetros por hora. Vamos a Cuernavaca, donde la temperatura máxima para el sábado estará en 25 grados centígrados, con formación de tormentas por la tarde. Se espera una mínima de 15 grados con vientos del nor-noreste de 15 kilómetros por hora y 60% de probabilidad de lluvia. El domingo, temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 15, con cielo parcialmente cubierto y viento del nor-noreste de 10 a 15 kilómetros por hora. Para Toluca, temperatura máxima para el sábado 19 grados. Se espera formación de tormentas por la tarde y a primera hora de la noche. Mínima de 8 grados y vientos del sur-sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Para el domingo, máxima 20 grados centígrados. Día nublado que generará formación de tormentas durante la mayor parte del día y vientos del sur-sureste de 15 kilómetros por hora. Para el precioso puerto de Acapulco, fin de semana con temperatura máxima de 31 grados, con cielo nublado y tormentas a primera hora de la noche y por la madrugada. Se prevé una mínima de 25 grados para la noche, con cielo parcialmente cubierto y vientos del este-noreste y del noroeste de velocidad variable. Si su destino es la preciosa Perla de Occidente, sábado máxima de 27 grados centígrados con nubes matinales que se disiparán por la tarde y tormentas a primera hora de la noche con una mínima de 16 grados y vientos del sur-sureste de 15 kilómetros por hora. El domingo, máxima de 28 grados, mínima de 16 con formación de tormentas por la tarde que continuarán hacia la noche con vientos del noreste de velocidad variable. De regreso en la Ciudad de México, lunes, martes y miércoles con chubascos y tormentas por la tarde. Temperatura máxima 22 grados con vientos del este-sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Se espera una mínima de 14 grados. Jueves, temperatura máxima de 21 grados con tormentas a lo largo del día. Mínima de 13 grados centígrados. Para la noche seguirá lloviendo. Esté preparado, pues tendremos de nuevo semana lluviosa. Les recuerdo que este domingo es día de elecciones. Haga contar su voto y no permita que nadie decida por usted. Es todo por mi parte. Los espero el próximo viernes. Recuerden que si quieren ver el clima al momento, visiten www.mexicanadenoticias.com y ahí podrán encontrarlo. Soy Alma Ramírez. Les deseo un maravilloso fin de semana a donde quiera que se dirijan. Buenas noches. Muchas gracias, Alma. Ahora vamos a la pausa, pero quédese con nosotros. Aún tenemos más información que ofrecerle. Sigue con nosotros. Mantente informado con Cadena Mexicana de Noticias y la radioenlared.com. Al regresar en los deportes, detalles del encuentro México-Brasil. Quédese con nosotros, todavía hay más información para usted. Ya volvemos. Quédate en la radioenlared.com con información de Cadena Mexicana de Noticias. Estamos nuevamente con usted con más información de Cadena Mexicana de Noticias, claro, en la señal de la radioenlared.com. Gracias por mantenerse en sintonía. Ahora le invito a que vayamos al mundo de los deportes. Y como cada semana, Joaquín Núñez nos tiene los detalles del ámbito deportivo. Adelante, Joaquín, buenas tardes, bienvenido. Deportes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, amigos? Estos son los deportes en Cadena Mexicana de Noticias y la radio en la red. Este segmento es presentado por Cupa Café. Ven, estamos preparando tu café. Búscanos en www.cupacafe.jimdo.com. Y bueno, vamos a hablar acerca del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Ya se terminó la primera fase. Ya vimos cómo andan los equipos, sorpresas, hubieron bastantes. Alemania fue eliminado en la primera ronda. Perú, por ejemplo, que tenía también tiempo que no calificado al Mundial, también fue eliminado. Equipos como Nigeria, que estuvieron a punto de derrotar y dejar fuera a Argentina.
Serbia y Costa Rica también quedaron fuera. Y bueno, son situaciones que pasan en un mundial. Si bien no es sorpresa, Polonia también fue eliminado. Robert Lewandowski no pesó como queríamos o esperábamos que pesara, y es una realidad que esta Copa del Mundo ha traído situaciones muy sui generis. Por ejemplo, como decíamos, la eliminación de Alemania tan temprano, el sufrimiento de Argentina, el sufrimiento de Brasil, el sufrimiento de España, quizá con un poco menos de nombre, pero campeón de Europa, el sufrimiento de Portugal, que comenzó muy bien, pero al final se complicaron las cosas, y otro poco también queda fuera, con todo y Cristiano Ronaldo, que falló un penal. Messi también ha fallado un penal. Islandia, que pues hizo un excelente papel en la Eurocopa pasada, en esta ocasión solo se quedó con un punto. Equipos como Uruguay, por ejemplo, están jugando bastante bien con 9 puntos. Bélgica también con 9 puntos. Croacia con 9 puntos. Son equipos que realmente muchas veces no son considerados como potencias, pero en esta ocasión podemos constatar, las estadísticas siempre quedan a un lado. Cuando comienza un nuevo torneo podrás tener muchas estrellas, muchos récords, muchos reconocimientos, pero comienza el torneo y las estadísticas pues son un aficionado más. Bueno, vamos a ver cómo quedaron los grupos. Grupo A, Uruguay y Rusia calificó, dejando afuera Arabia Saudita y Egipto. Grupo B, España y Portugal, como se esperaba, aunque sufrieron, que ya decíamos. Irán y Marruecos quedaron fuera. Grupo C, Francia y Dinamarca califican. Perú y Australia no calificaron. Grupo D, Croacia y Argentina también con las uñas y con alfileres calificó, dejando fuera a Nigeria y a Islandia. Grupo E, Brasil y Suiza se esperaba, quizá Serbia, por ahí se esperaba un poco más. Sin embargo, bueno, Costa Rica hizo un buen papel en el Mundial pasado, en esta ocasión no lo pudo refrendar, y bueno, aunque quedaron con un punto, pero Brasil y Suiza califican, Serbia y Costa Rica quedan fuera. En el grupo F, Suecia y México, sorpresota. Ahí considerábamos a Alemania, y Suecia y México iban a pelearse el segundo lugar, pero llegó Corea, llegó Toni Kroos y pasaron cosas tremendas. Por cierto, el desempeño de la selección mexicana, bien contra Alemania, contra Corea un poco menos efectiva, pero también fue suficiente, pero contra Suecia se desmoronaron. Y hablando de la selección mexicana, bueno, pasó con 6 puntos, Suecia con 6 puntos. Podemos decir, bueno, ¿lo ayudó a calificar Corea a la selección mexicana? Pues sí lo ayudó, pero ¿con cuántos puntos calificó España? ¿Con cuántos puntos calificó Argentina? ¿Con cuántos puntos calificó Portugal? Con 4 puntos, con 5 puntos. De hecho, México hizo sus méritos para poder llegar a esa instancia, que las circunstancias haya dado para que Corea le ayudara. Bueno, pues sí, que se vio mal contra Suecia, sí, efectivamente. Pero bueno, hay que reconocer que México le ganó a Alemania. ¿Podrán decir que Alemania es su versión más baja? No lo sabemos. Quizá el golpe que recibieron de parte de México también los pudo haber afectado, no lo esperaban, no lo sabemos, pero Alemania siempre es Alemania. Y bueno, en este grupo F, Suecia y México. Ahorita vamos a hablar un poco más de la selección mexicana. Suecia y México califican, Corea y Alemania quedan fuera. Grupo G, Bélgica sorprendiendo con 9 puntos, e Inglaterra también califica. Bélgica y Inglaterra califican, Túnez y Panamá quedan fuera. Colombia y Japón califican, y Colombia en primer lugar, aunque comenzó perdiendo, y Senegal y Polonia quedan fuera. Bueno, ya decíamos de la selección mexicana. ¿Qué podemos decir? ¿Qué esperamos ahora de la selección mexicana? Van contra Brasil. A Brasil se le han hecho buenos partidos en mundiales y en competencias oficiales. Sin embargo, pues no podemos confiar en esas estadísticas. Como decíamos, Brasil es Brasil, está subiendo de juego, pero realmente la canariña, pues para mí todavía no ha mostrado ese nivel que le conocemos. Neymar, para mí, que no está en su mejor nivel. De hecho, a veces, para mi gusto, peca de soberbio, haciendo jugadas que no tendría que hacer, llevando el balón de más, pudiendo servir a compañeros con mejor oportunidad. No lo hizo, o no lo hace. Vamos a esperar, pero ¿qué puede pasar con México? Osorio, por ejemplo,
¿qué podemos decir? Es impredecible. O sea, si bien ahora sí ocupó alineaciones, pues parece ser que los planteamientos no fueron los adecuados. Es lo que pasa en las Copas del Mundo, y en Rusia 2018 realmente las cosas así funcionan, así son los equipos, tienen que jugar los partidos, no pueden ganar con el nombre. Y bueno, los siguientes partidos: octavos de final, Uruguay contra Portugal, Francia contra Argentina, Brasil contra México, Bélgica contra Japón, España contra Rusia, Croacia contra Dinamarca, Suecia contra Suiza y Colombia contra Inglaterra. Si México llegara a ganar, se enfrentaría al ganador de Bélgica contra Japón. Y bueno, esperemos que le vaya bien a la selección mexicana, y vamos a ver qué pasa con las potencias, a ver si ya despiertan, porque realmente despliegan un fútbol espectacular. Y para cerrar la información deportiva, pues está por confirmarse la pelea para el 15 de septiembre, el Canelo contra Golovkin. Es la información deportiva que tenemos, Pablo. Un abrazo y seguimos en contacto. Que tengan un excelente y deportivo fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Joaquín. Nos vemos el próximo viernes con más información. Antes de despedirnos, quiero invitarle a que nos acompañe en nuestro nuevo programa de la radio en la red.com. Se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Se llama EduFintech y lo conduce Jonathan Stoll. EduFintech es un espacio dedicado a explorar, analizar y compartir todo lo relacionado con ecosistema fintech, blockchain y criptomonedas. También discutirán y analizarán conceptos clave que se utilizan en los distintos segmentos de estos ecosistemas. Además, podrás escuchar la opinión de invitados especializados en la materia. Te repito, es EduFintech con Jonathan Stoll todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, aquí en la señal de la radio en la red.com. Y es así como hemos llegado al final del noticiero de Cadena Mexicana de Noticias para el día de hoy, viernes 29 de junio del 2018. Agradezco su presencia y le esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche por la señal de la radio en la red.com, como de costumbre. Gracias a Joaquín Núñez por su información deportiva, a Alma Ramírez por la información del clima. Yo soy Pablo Ibáñez y agradezco infinitamente el que nos haya acompañado y nos permitiera llevarle la información hasta usted. Quédese disfrutando de la programación musical de la radio en la red.com. Hasta el próximo viernes. Muy buenas noches. Esta fue una edición más del noticiero de Cadena Mexicana de Noticias, transmitiendo a través de la radioenlared.com desde la capital de la República Mexicana. Te esperamos en nuestra próxima edición.